Ejercicio 20. Comentario. El objetivo de la primera parte de este ejercicio es conocer al Creador a través de lo creado y dialogar con Él desde su obra. Para esto el practicante deberá elegir algún objeto inanimado, preferentemente de origen natural, con el que luego se identificará. Con este fin se proyectará e incorporará imaginativamente en el objeto, desde el cual se verá a sí mismo y verá a Dios, representando simbólicamente en su obra. Este ejercicio de alas a la imaginación, más propiamente a la fantasía, puede producir resultados sorprendentes en cuanto a conocimiento de sí mismo y de la realidad divina. Un aforismo hindú dice que la mente es como el agua, que adopta la forma del recipiente que la contiene. Esta alegoría explica que mediante la imaginación sea posible incorporarse mentalmente a un objeto determinado, concentrándose en él de manera adecuada. Al comienzo es conveniente practicar con cosas reales que estén a la vista. Luego, una vez adquirida cierta soltura, será más fácil ocuparse de cosas imaginadas. Después de contemplar con intensidad el objeto, en el primer caso, o de imaginarlo vivamente en el segundo, con los ojos cerrados se tratará de visualizar y percibir que en el propio corazón se va formando un halo luminoso preñado de amor, que se va extendiendo gradualmente por todo el cuerpo a la vez que produce una sensación de gozo y levedad. Cuando esta sensación haya invadido al practicante, éste deberá tratar de imaginar que esa luz se introduce en el objeto, impregnándolo, que ese objeto es él mismo y que él participa de la naturaleza de Dios, con quien puede dialogar al igual que con el propio objeto. En la segunda parte de este ejercicio, el practicante debe imaginar que contempla una estatua que lo representa, observando gradualmente todos sus detalles y descubriendo cómo se ve él reflejado en ella desde afuera, o introduciéndose mentalmente dentro de ella. Imaginar la presencia de Jesús, que observa la escena, y dialogar con él es el corolario de esta rica experiencia imaginativa de autoconocimiento. Ejercicio 20. Imaginación simbólica. El tronco de un árbol, una cabaña en una montaña, un arroyo. Identificarse con cada una de estas cosas. Imaginar el diálogo que se mantiene desde cada una de estas perspectivas. Introducir a Cristo en la escena, dialogar con Él. Verse representado en una estatua. Imaginar que en una sala oscura se ilumina poco a poco la imagen. Tomar conciencia de cómo uno se ve a sí mismo. Ejercicio 21. Comentario. En esta variante del ejercicio 17, Anthony de Melo se propone que el practicante ponga en su justo lugar y valore en su exacta dimensión las experiencias dolorosas sufridas en el pasado, al compararlas con lo que significó y significa el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, renovado permanentemente y en especial revivido al practicar este ejercicio. Frente al drama del Gólgota, todos los sufrimientos humanos se ven bajo otra luz. Este ejercicio debería producir en quien lo practique una actitud de aceptación y humildad, a la vez que de gran devoción y agradecimiento hacia Jesús, que ofrendó su vida por todos los hombres. Ejercicio 21. Conciliación de recuerdos. Regresar a un acontecimiento desagradable del pasado reciente. Revivir la experiencia. Luego colocarse ante Jesús crucificado y sin pronunciar palabras, comunicarse sin hablar. Relacionar el acontecimiento desagradable y la realidad de Jesús crucificado. Ejercicio 22. Comentario. Este ejercicio está destinado a que el practicante aprenda a valorar las cosas realmente importantes y valiosas de la vida, que por lo general no se aprecian debidamente porque se las considera normales y habituales, reparándose en ellas solo cuando se las pierde. Por ello, imaginarse que se las está por perder o se las ha perdido permite empezar a apreciarlas. Así,
Mediante este ejercicio se puede aprender a ver lo bueno que existe en todas las cosas, como manifestación de la divina providencia. Una vez obtenida la vivencia imaginaria de la pérdida que enseña a valorar lo perdido, transformando así la actitud de uno mismo frente a la vida, conviene imaginar que todo se arregla o que todo fue un error, para entonces reinsertarse en la actividad cotidiana sin ningún regusto desagradable, pero con una perspectiva más real. En este ejercicio el practicante debe enfrentarse, entre otras cosas, con la posibilidad de su propia muerte. En este aspecto se trata de un anticipo apenas insinuado del ejercicio siguiente, en el que la muerte física debe encararse con toda su crudeza. Ejercicio 22. Valor de la vida. Imaginar una visita al médico en la que se recibe el anuncio de que se tienen solo 2 meses más de vida. ¿Con quién hablar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Redactar una carta al director espiritual. Las mejores cosas de la vida son gratuitas, solo se aprecian cuando están por perderse. Variaciones de este ejercicio. Imaginar que se está en el cielo o en la prisión. Valorar el sentido de la vista, la salud, la libertad, la amistad. O incluso insignificancias como el agua corriente, la luz eléctrica, las sábanas de la cama. Ejercicio 23. Comentario. Aquí Anthony de Melo propone contemplar con la imaginación la descomposición de cadáveres. Este ejercicio lleva al practicante a experimentar la vivencia de que la realidad última de todas las cosas materiales es su fugacidad, mientras que la de todo lo espiritual y divino es su eternidad. Por eso, si se lleva correctamente a la práctica, este ejercicio disolverá en el aire los fantasmas de la mente, y no obstante, lo que a primera vista puede parecer proporcionará júbilo y paz. Para seguir con la imaginación las 9 etapas que enumera el padre de Melo, es necesario prepararse y tomar algunas medidas de precaución. Es fundamental evitar una identificación consciente o inconsciente del cadáver imaginado con alguna persona conocida, viva o muerta. Se trata de evitar que los sentimientos que el practicante pueda tener hacia esa persona se proyecten sobre la imagen del cadáver y distorsionen la experiencia. Por eso es conveniente imaginar un cuerpo yacente sin rostro, o mejor aún, en una posición en que la cara no sea visible. En cambio, cuando el cadáver que se contempla es el propio, la visualización no debe realizarse sobre el cuerpo real, sino creando una imagen mental de éste en una posición distinta. Por ejemplo, si el practicante está sentado, visualizará su propio cadáver frente a sí, acostado. Antes de comenzar el ejercicio, convendrá esforzarse por eliminar miedos, dudas y todo exceso de emotividad, y también por lograr cierto distanciamiento que haga menos dura la vivencia. Lo más acertado sería rezar una oración preparatoria, como aconsejaba San Ignacio en estos casos, con el fin de pedir al Señor la gracia de sobrellevar la experiencia con éxito, en orden a su mayor gloria. Además, será inmensamente útil y tranquilizador visualizar la presencia amorosa y protectora de Jesús durante la práctica. Al acabar el ejercicio, sería deseable que el practicante pudiera sentir como propios los versos del poeta indio Kabir: muriendo cada día he muerto para el mundo. Pocos saben morir así. Aquel que muere de muerte tan dichosa no muere jamás. Ejercicio 23. La realidad. Meditación budista. Imaginar cadáveres en varios estados de descomposición. Primero los de otros, luego el de uno mismo. Imaginar. 1. El frío y la rigidez del cuerpo poco después de la muerte. 2. El cadáver se va volviendo azul. 3. Aparecen grietas en la carne. 4. Algunas partes se descomponen. 5. Se descompone todo el cuerpo. 6. Se mantiene el esqueleto con alguna carne adherida. 7. Solo queda el esqueleto. 8. No hay más que un montón de huesos. 9. Todo se ha convertido en polvo.
Conclusión: paz y alegría. Vivir profundamente. Ejercicio 24. Comentario. En la vida moderna, sobre todo en el mundo occidental, hay poco tiempo para la reflexión y la contemplación interior. No son muchos los que al final de cada día dedican algunos momentos a recordar cuánto han vivido y realizado en la jornada. Si esto se practica de manera adecuada y sistemática, se convierte en un medio sumamente eficiente de autoconocimiento y de purificación moral y espiritual. La mejor forma de hacer este ejercicio es rever los acontecimientos de la jornada como en una película, proyectada sobre una pantalla imaginaria, que los muestra en sentido inverso a aquel en que se fueron produciendo. Es decir, primero los más cercanos en el tiempo y luego los más lejanos. El practicante se mantendrá, al realizar este ejercicio, totalmente ajeno a su propia película, sin analizar ni juzgar, en la actitud de un observador desapegado. El solo hecho de tomar conciencia desde afuera de los propios actos y circunstancias tiene un poder transformador sobre el individuo que mejora y se supera espontáneamente. Durante la práctica de este ejercicio suelen producirse distracciones que interrumpen la proyección de la película. En estos casos conviene rastrear el origen de la distracción para descubrir por qué la conciencia se negó a seguir mirando. Este ejercicio, muy común en la práctica budista, permite vivir la vida en lugar de que ella nos viva a nosotros. La presencia de lo divino se manifiesta así más claramente en nuestra existencia, que guiada desde lo alto es vivida con plena conciencia contemplativa. Al respecto vienen muy al caso las palabras de Tomás de Kempis: hay pocos contemplativos porque pocas almas son perfectamente humildes. Ejercicio 24. Examen de conciencia según los budistas. Repasar el filme del día, comenzando en el momento presente y yendo hacia atrás. Sin aprobar ni condenar, solo observar. Si se producen distracciones, seguir cada una de ellas hasta su origen. Ejercicio 25. Comentario. Este ejercicio es casi una aplicación del anterior. En efecto, en la secuencia fílmica de los hechos recientes de su vida, el practicante debe ahora seleccionar un acontecimiento aislado, contemplarlo en detalle y buscar en él la presencia activa y benéfica de Jesús. Esta práctica requiere gran concentración mental para estar en condiciones de detener la proyección de la secuencia de visualizaciones. Pero también requiere gran devoción para encontrar al Señor, no ya en todas las cosas creadas, sino en todos los actos y situaciones de nuestra vida. Este ejercicio es esencialmente un medio para avanzar por el camino del autoconocimiento, que en buena medida coincide con el camino del acercamiento a Dios. En particular, permite que el practicante tome conciencia de todas las cosas buenas que en forma de hechos concretos y de posibilidades le ofrece permanentemente el Señor. Esto le servirá para aprender a reconocerlas y obtener provecho de ellas, alcanzando la plenitud como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y para conocer y cumplir mejor los designios divinos, lo cual es de particular importancia en la práctica de la oración. Porque como dijo San Gregorio, con nuestra petición merecemos recibir lo que Dios, desde toda la eternidad, tenía pensado darnos. Ejercicio 25. Conciencia del pasado. Repetir el ejercicio anterior. Profundizar en un acontecimiento en una escena sola. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada reacción dicen algo sobre uno mismo. No analizar, solo mirar. Paso siguiente: Jesús estuvo allí. ¿Es posible verlo? Encontrarlo. Ejercicio 26. Comentario. Este ejercicio coincide con el anterior en cuanto a la técnica que se debe emplear para realizarlo y al objetivo perseguido, pero difiere en un aspecto esencial. El practicante debe observar hechos imaginarios de su futuro posible. Como en ocasión de varios ejercicios anteriores de esta segunda parte,
deberá dejar que los hechos se desarrollen por sí solos, contemplándolos sin pensar en ellos ni dirigirlos de manera voluntaria. El practicante deberá imaginar cómo se presentará en un par de horas, al día siguiente o dentro de una semana, alguna cuestión o algún aspecto de su vida que haya elegido para hacer este ejercicio. Y en una segunda etapa, también deberá imaginar cómo podría haber sido algún acontecimiento pasado, si se hubiera desarrollado de acuerdo con sus deseos presentes. En una palabra, se trata de que el practicante se enfrente con sus propias expectativas y así se conozca mejor. Pero de ninguna manera se trata de que se engañe a sí mismo, viviendo en un mundo de irrealidad y fantasía. Este ejercicio y el anterior, sumados, proporcionan una clara conciencia del presente inmediato, estrecha frontera entre un pasado que ya no es y un futuro que aún no llegó. Y es la conciencia de que nuestra realidad interior transcurre en ese perpetuo presente, lo que sirve de invalorable ayuda para encontrar a Dios y dialogar con Él, que está fuera del tiempo y del espacio. Ejercicio 26. Percepción del futuro. Proceder igual que en el ejercicio 24, pero comenzando desde el momento presente hacia adelante, reviviendo el filme de los posibles acontecimientos futuros. Acontecimientos posibles hoy y mañana. Mirar, observarse a sí mismo. Ver los mismos sucesos pasados como a uno le gustaría que hubiesen sido. Verse a sí mismo viviéndolos. Encontrar a Jesús y su acción en cada uno de estos acontecimientos futuros. No tomar resoluciones, solo observar. Ejercicio 27. Comentario. La propuesta de Anthony de Melo es ahora utilizar la técnica aprendida en los ejercicios 24, 25 y 26, y con ella descubrir al otro, al prójimo creado, al igual que uno mismo, a imagen de Dios. Es a este prójimo a quien se debe amar como a uno mismo, así como también se debe amar a Dios, que deberá reconocer el practicante en la película de su propia vida, no solo con los sentidos, sino también con la mente y con el corazón. Deberá reconocerlo como persona y no como mera proyección de sí mismo. Por eso, visualizar y tomar conciencia de la participación del otro en la propia vida es el primer paso para respetarlo, aceptarlo y amarlo. Encontrar la presencia de Cristo en el prójimo es el otro paso, que además permite abrir el alma al amor que Él nos prodiga. Tener en cuenta al otro también cambia nuestra actitud frente a la oración, pues si la necesidad nos lleva a pedir por nosotros, la caridad fraternal nos llama a rogar por el prójimo. Ejercicio 27. Sensibilidad ante las personas. Repetir cualquiera de los ejercicios 24, 25 o 26, esta vez concentrarse en percibir a las personas que uno encuentre, tomando conciencia de cada una por separado. Ver a Jesús en ellas, ver a Jesús que viene hacia uno sin darse a conocer, como en Emaús o en el lago de Tiberíades, pero con forma humana, reconocer a Jesús, amarlo, servirlo y adorarlo. Ejercicio 28. Comentario. Con este ejercicio concluye la segunda parte. Todas las prácticas previas tenían un objetivo último que aquí se vuelve explícito: adiestrar la mente para fijarla en el Señor y así adorarlo en continua oración con el corazón. Llegados a este punto, ya no es necesario apelar a ningún recurso especial para hacer patente la presencia de Jesús. Es Él quien se hace presente con solo invocarlo mediante la oración. Todas las facultades del alma deberían estar ya preparadas para que el practicante pueda llegar a la contemplación, dejándose llevar por la devoción que emerge de su corazón. Y al contemplar al Señor, logra comprender y aceptar sus designios en actitud de agradecimiento. Esto significa para el practicante el comienzo de una gran transformación en su vida y en su espíritu. En efecto, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día en día, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Así se ha dicho y así es,
tal como podemos vivirlo a través de la oración. Ejercicio 28. Otras vacaciones. Regresar a un acontecimiento del pasado. No importa cuán insignificante pueda haber sido. Poner a Jesús en él como en una contemplación. Notar lo que sucede. Regresar a un acontecimiento que ha causado dolor. Hacer un acto de fe. Dios lo ha querido y controlado, aun si se le echa la culpa. Si se ama a Dios, se sacará mayor bien del suceso. Pedir a Dios que ponga en evidencia el bien que tiene planeado sacar de él, o que ya ha sacado. Alabarlo con un himno, gloria al Padre, dicho con palabras propias. Hacer lo mismo con respecto a cualquier acontecimiento futuro. Agradecerle al Señor por lo que habrá de suceder y agradecerle el resultado por adelantado.